Buenos días. Buenos días. En nombre del Semanario Búsqueda es un gusto presentar este sexto encuentro de Desayunos Búsqueda, un ciclo que hemos hecho este año para celebrar los 50 años del Semanario Búsqueda, y la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos de esto que hemos generado y también de este desayuno, que es un desayuno muy especial. Primero por los invitados, porque tenemos invitados de lujo. Tenemos nada más y nada menos que al presidente de la Conmebol, a quien agradecemos especialmente que haya viajado para participar de este evento, y también al presidente de la AUF y al secretario nacional de Deportes. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Pero segundo, también por la audiencia, porque realmente tenemos una audiencia de lujo en un día complicado. Hoy el día empezó con una tormenta importante y temimos de que mucha gente fallara, y la verdad que otra vez vemos la sala llena, así que para nosotros es un gran espaldarazo, así que se los agradecemos especialmente. Y además por las personas que vinieron, porque además tenemos representantes de distintos clubes de fútbol, representantes del fútbol, empresarios y representantes de distintos organismos del gobierno. Para nosotros era muy importante eso. Están la secretaria general de la Intendencia de Montevideo, hay varios ministros, hay varios integrantes del Poder Ejecutivo, porque cuando Búsqueda apostó a hacer este desayuno, como ustedes saben, Búsqueda no cubre fútbol, no es su especialidad claramente, pero dijimos vamos a hacerlo igual porque creemos realmente que el proyecto Mundial 2030 es un proyecto que trasciende al fútbol. Es un proyecto que involucra a todo el país y donde debería haber una política de Estado, porque puede llegar a significar un despegue importante para Uruguay y para la región. Así que nos pareció muy importante generar el escenario como para darle un impulso a esto y apoyar con nuestro granito de arena, y por eso estamos acá, y la verdad que estamos muy contentos con la convocatoria y con lo que hemos logrado. Así que la dinámica va a ser la siguiente. Ahora vamos a hacer una breve presentación de nuestros tres invitados y después vamos a hacer algunas preguntas más generales y la palabra va a ser de ellos. Vamos a empezar a presentarlos. A mi lado está Juan Pitalúa, periodista de Búsqueda, que se ha especializado también en deportes y que va a empezar a presentar a Alejandro Domínguez, así que adelante. Muchas gracias a los tres por venir. Vamos a presentar primero al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que nació en Asunción el 25 de enero de 1972. Estudió en la Universidad de Kansas, Estados Unidos, donde obtuvo el título de economista. En el mundo empresarial ocupó cargos de responsabilidad en las fábricas Turbo y Atlántida. Más adelante también inició un extenso periodo laboral en medios de comunicación. La carrera, la actividad deportiva, la inició en el Club Olimpia en 1996. Fue vicepresidente y llegó a interinar en la presidencia del club. Entre el 2007 y el 2014 ocupó la vicepresidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Fue presidente de esa asociación hasta enero del 2016, cargo que dejó justamente para ser elegido por unanimidad como presidente de la Conmebol. Allí inició un proceso de transformación apuntando a una gestión profesional y transparente que reinvierte en el fútbol los recursos generados por el mismo fútbol. Además de ser presidente de la Conmebol, es también miembro del Consejo de la FIFA y presidente de su Comisión de Finanzas. Bienvenido, Alejandro. Bueno, bienvenido. Muchas gracias Andrés, muchas gracias Juan. Bueno, y muchas gracias a todo el auditorio por permitirnos hoy, con la magia que tiene el balón, de poder reunirnos y hablar de algo que, más allá de lo que tenemos como ambición, siempre nos apasiona. Así que contentos de estar aquí con ustedes. Un orgullo tenerte aquí. Bueno, Sebastián Bauzá nació el 17 de mayo de 1961. Te quemamos la edad, Sebastián, pero bueno. Recibido de odontólogo, sí, en la Universidad de la República, se vinculó con el fútbol a través del Club Atlético Bella Vista, del cual su padre era hincha y dirigente. Presidió... sí, unos cuantos hay de Bella Vista. Apareció algún comentario, escuché. Presidió a Bella Vista desde 2002 hasta 2005. De 2009 a 2014 fue presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, periodo en el que por primera vez se empezó a trabajar en la posibilidad de que Uruguay y Argentina organicen el Mundial 2030. Integrante del Partido Nacional, desde marzo de 2020 es secretario nacional de Deporte, encargado de definir las políticas deportivas en todo el país.
Además, es el presidente de la Corporación 2030, encargada de elaborar la candidatura al Mundial que se va a presentar en la FIFA. Y Nacho. Cerramos con Nacho Alonso. Ignacio Nacho Alonso nació en Montevideo el 2 de agosto de 1978. Es economista graduado por la Universidad de la República. Y su actividad en el fútbol empezó en un equipo de los denominados chicos también, como Bellavista, en este caso Rampla Juniors. Primero como miembro de la Comisión de Patrimonio del club y luego como tesorero, presidente y delegado. En 2010 ingresó a la mesa ejecutiva de Primera División en la Asociación Uruguaya de Fútbol y en 2014 al Comité Ejecutivo, en donde estuvo hasta 2018. En 2019, con 40 años, se transformó en el segundo presidente más joven de la AUF, puesto para el que fue reelecto hace unos meses atrás, en febrero, hasta 2027. Bueno, y vamos a empezar con una pregunta a Alejandro. Alejandro, en febrero, durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, dijiste que, estoy citando textual, la pasión de Sudamérica en el fútbol no la tiene nadie, como uno de los argumentos para que el Mundial 2030 se dispute en la región. También hablaste de que la FIFA tiene la obligación de conmemorar los 100 años del primer Mundial aquí. Y abrimos comillas aquí citándote, cuando es mi cumpleaños, a mí me gusta festejar en mi casa y no en la del vecino, dijiste. La pregunta del millón, ¿será aquí el festejo de los 100 años? Y si me permitís, quiero agregar algo más que después podés volver a citar. Adelante. También le dijimos al presidente Infantino de que no se cometa el mismo error que se cometió con los Olímpicos y Atenas, que deberíamos aprender del error y no volver a repetirlo. Y específicamente nos referíamos a que hace 100 años, en el 30, todo empezó aquí, en el Uruguay. Y no es casualidad que el centenario se llame centenario. Y nos parece, y además sentimos esa responsabilidad, porque nos toca en este momento representar al fútbol sudamericano, honrar la memoria de aquellas personas que tuvieron el coraje, la valentía y la visión de organizar el primer mundial. No quiero subestimar, pero sí creo que si aquellas personas tan visionarios estuvieran hoy, no sé si lograrían dimensionar lo que llegó a ser el fútbol y la FIFA por aquel comienzo. Y todos conocemos que era un comienzo mucho más rústico, era mucho más duro, más difícil. Y hoy estamos a años de que volvamos a encontrarnos con el centenario, y sigo pensando de que la FIFA tiene la misma responsabilidad que nosotros sentimos. Esta no es una responsabilidad que solamente la tiene Conmebol o el Uruguay. Es la propia FIFA la que tiene que entender de que es un hito, un hecho histórico que va a acontecer, y probablemente a Infantino, al presidente, a Gianni, le va a tocar ser el presidente de ese momento, y él también tiene que comprender, y lo está haciendo. Debo admitir de que está muy abierto. Hay señales en ese sentido. Hay muchas señales en ese sentido, y él entiende, y también nuestros pares de Europa entienden de que no es un mundial más, es el centenario, y hay que honrar la memoria, y hay que honrarla respetando el origen de todo esto. Así que por nuestra parte estamos convencidos de lo que estamos haciendo. No es un fanatismo. Probablemente si hubiera sido un mundial fuera de este momento histórico y hubiéramos tenido otra opinión, pero realmente creemos que están dadas las condiciones, la pasión con que se vive el fútbol en Sudamérica. Y reitero, y perdónenme porque hasta siento, como decimos nosotros, la piel de gallina, cuando hace unos meses atrás festejábamos el campeonato sub-20 del mundo. Sí, lo habremos festejado acá. Y a ver si se festeja de esa manera en otros países. Entonces, el fútbol está en nuestro ADN, el fútbol es parte de nuestro día a día, y es parte de nuestra sociedad.
y además tiene esa magia que nos une. Creo que ese es un potencial que, bien manejado, y digo esto objetivamente, si FIFA entiende que lo que hace el balón es unirnos, tiene una gran oportunidad de demostrar que no necesitamos ir a una contienda, que lo podemos hacer, no obstante, acordando, y que pueda haber una solución donde el fútbol gane y no haya consecuencias negativas en esta decisión. Antes de darle la palabra a Nacho y a Sebastián, que les va a hacer una pregunta, Juan, en referencia a esto último que decís, ¿existe la posibilidad de que esa contienda no se dé? O sea, la posibilidad está abierta de que previamente haya algún acuerdo, o es inevitable que Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile vayan a una contienda? En realidad se convirtió en un objetivo nuestro, de que esto no se vaya a una contienda. Perfecto. Y digo muy bien que no porque tengamos miedo de ir a la contienda, porque además creo que el mundo, en el momento en que vivimos, donde lastimosamente se están dirimiendo diferencias hasta inclusive de forma bélica, el mundo puede tener un mensaje y un ejemplo en el fútbol de que podemos hacer las cosas juntos y que no necesariamente tengamos que ir por una contienda que necesariamente genera heridos. Yo creo que eso se puede evitar, y quiero comentar de que hay una apertura muy buena y grande de parte del presidente de la UEFA, de Alexander Ceferin, como también del propio Gianni Infantino. Eso quería preguntarte, Alejandro. Mencionaste que hablaste con el presidente de la FIFA, Infantino. ¿Qué es en concreto lo que te dice él cuando le hablas de esta propuesta, por ejemplo? Bueno, él ahora, digamos, no quiero subestimar y decir que no era consciente, pero ahora el tema de diálogo es constante. Estamos trabajando y tenemos previsto en septiembre y en noviembre tener reuniones exclusivas para abordar proyectos o propuestas que puedan ser de solución y que sean que respeten esto que nosotros estamos proponiendo, y bueno, ojalá de aquí a noviembre tengamos algo concreto, y como creo que deberíamos hacer, y agotar todas las instancias para que esto se llegue a través del diálogo a un buen acuerdo. Bien. Sebastián, estábamos viendo recién algunas imágenes del proceso, en cómo se inició esta candidatura. Vos, como presidente de la AUF, estuviste ahí cuando públicamente se empezó a trabajar más en esto y se empezó a anunciar más. Contanos un poco cómo fue la historia hasta el día de hoy, donde te parece algo un poco más real que al inicio, que parecía una utopía. Bueno, buen día para todos. Gracias por la invitación y gracias de alguna manera para plantear esto ya fuera del ambiente del fútbol. Y como bien decía Andrés, proyecto país. Y si será un proyecto país, porque esto en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez surge la idea en aquel momento de festejar los 100 años del primer mundial. En ese momento era Uruguay y Argentina. Y si no me equivoco, alrededor del 2011 viajamos a Zúrich conjuntamente con la AFA y con la FIFA para comenzar una comisión que era para llevar adelante los festejos de los 100 años. Y un poco lo que decía el presidente Domínguez, ¿no? Digo, la FIFA tenía que venir a festejar donde se hizo el primer mundial. Y también quiero nombrar a Héctor Rivadavia Gómez, que fue el presidente de la Conmebol, donde de alguna manera todo el mundo del fútbol, la historia de los mundiales, surge porque se animaron a organizar un mundial acá, en Uruguay, donde veníamos en una situación muy complicada, donde nadie quería hacer un mundial, donde Uruguay ya era vicecampeón del mundo, porque en aquellos momentos los mundiales los organizaban los Juegos Olímpicos. Uruguay estaba viviendo un momento muy especial. Uruguay en esa región, en ese momento, era el país que se había votado que las mujeres podían votar obligatoriamente, donde existía la educación laica. Creo que Uruguay marcó un hito. Y yo siempre digo, pasaron 100 años, tenemos que venir a festejar acá. Pero este mundial ojalá que nos sirva también para programar los próximos 100 años. Y por eso estoy muy contento que estén diferentes autoridades de diferentes
gobiernos departamentales, ministros, porque esto lo tenemos que hacer juntos. Esto tiene que ser algo que nos tiene que unir a los uruguayos. Históricamente la celeste nos unió a los uruguayos. Vamos a dar un pasito más. Vamos a pensar que este mundial, y vamos a ver números que han pasado en otros mundiales, que le importa mucho al país hacerlo. Acá después de la historia comienza con Uruguay y Argentina, es verdad. Después Paraguay se junta en el 2016. Después Chile en el 2019, después llega la pandemia, y gracias un poco a lo que fue el manejo de la pandemia en Uruguay, nos unió de nuevo a juntarnos, primero a pensar que podíamos organizar finales. Si hace 10 años pensamos que Uruguay podía organizar finales de Libertadores y Sudamericana y recibir, muchos tal vez pensaban, no, Uruguay no está preparado. Los organizó y tal vez lo tenga que decir el presidente Domínguez, no nosotros, pero fue un éxito y por algo vamos a organizar de nuevo en Montevideo a recibir la final de la Sudamericana. Eso demuestra que hay que animarse, hay que hacerlo. Uruguay tiene que ser el motor de esta locomotora para conseguir cosas que a veces no se han podido conseguir en el nivel diplomático. El fútbol nos une, entonces esa unión con Chile, ¿por qué? Porque teníamos un mundial que enfrentar de 48 países, fuera de la historia tenemos que comenzar a trabajar alineados todos y por eso se hicieron reuniones a nivel de los gobiernos departamentales. Estamos lanzando en pocos días las mesas de trabajo a nivel público y privado porque tenemos que meternos todos en este gran proyecto. Impecable. Y ahora para Nacho queríamos saber cuál es la receptividad y cómo está manejando la Asociación Uruguaya de Fútbol y los distintos clubes y los propios futbolistas y el mundo del fútbol, esta posibilidad, si están trabajando unidamente, cómo están trabajando y qué expectativas hay y qué trabajo hay en ese sentido. Buenos días para todos, muchas gracias Andrés y Juan por la invitación para participar de esta instancia. Honrado de estar aquí. La verdad es que el fútbol hoy está unido en torno a esta idea. El fútbol la toma como un trabajo institucional que trasciende las administraciones. Es una tarea que la asociación la toma como uno de los principales objetivos de su casa, la toma como objetivo primordial. Esto, como bien decía Sebastián, comenzó en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez a nivel nacional y en el gobierno de Sebastián a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y en aquel tiempo se veía lejana la fecha, pero fue muy claro el objetivo establecido y fue prioritario para cada una de las administraciones sostener la llama. Bajo distintas modalidades, en cada momento se fue desarrollando la idea, luego más organizadamente, en los últimos años, pudimos establecer este relacionamiento entre gobiernos y federaciones, que tuvo el impulso fundamental de Conmebol, el sostén fundamental de Conmebol, en los últimos años ya con el apoyo estructural que da esta confederación que nos une a los 4 países que fuimos tomando parte luego de que Uruguay y Argentina, como reivindicadores históricos de la idea de organización de mundial independiente, Uruguay lo hizo como impulsor, Argentina también a través de sus embajadores trabajó mucho en aquel momento para que la separación del mundial de la organización de los Juegos Olímpicos y trasladar a una propia organización de la Federación Internacional de Fútbol Asociado lograra esto que comenzó en Montevideo, en Uruguay, en 1930. Bueno, al haberse sumado Paraguay, al haberse sumado Chile, ya Conmebol lo tomó con un apoyo importante y eso también nos potenció mucho. Se fueron dando instancias de mejora indiscutible de los torneos sudamericanos que nos ha posicionado en el ojo del mundo como un continente creíble, y hoy creo que no tenemos nada que envidiar a cualquier candidatura
que esté frente a nosotros. Y Uruguay internamente tiene esa unidad basada hoy, entiendo, una realidad material que nos permite ser muy optimistas y ya no ver como una quimera lo que al inicio parecía idea lejana, ¿no? El presidente de Conmebol habló recién de la posibilidad de un acuerdo para que la candidatura de Sudamérica sea elegida. ¿Cuál es la situación hoy en cuanto a la correlación de fuerzas? ¿Cuándo es que se decide por FIFA la candidatura para el Mundial 2030? Si es la de Sudamérica, si es la de España, Portugal y Marruecos. El tema de los votos, ¿cómo es la situación actual en todo ese proceso? Bueno, en primer lugar, tenemos como países contactos con el resto de los compañeros, los colegas de las federaciones del mundo, de las 211, a través de los congresos, a través de instancias comunes, y entendemos que hay una muy buena receptividad a la idea de honrar la celebración de los 100 años en esta zona del mundo. El motivo de carácter histórico y simbólico es indiscutible y tiene una fuerza en sí mismo. Y además, creo que cada vez que hay una instancia deportiva notoria, como instancias importantes de Copa Libertadores, instancias de Copa Sudamericana, Copa América, donde el nivel organizativo del continente aflora, la última creo que es a nivel FIFA, cuando Argentina en pocos días tuvo que hacerse cargo de un mundial muy complicado para organizar, y lo hizo sin problema alguno, y además con un nivel de estadios que ha ido incorporando de no mucha antigüedad, porque el Único de La Plata tiene 20 años, un estadio moderno, el estadio Madre de Ciudades allí en Santiago del Estero también es un ejemplo de estadios modernos al estilo que estamos acostumbrados a ver en estos torneos del mundo, estos campeonatos del mundo. Bueno, son muestras que damos que nos robustecen a la hora de fundamentar la idea, y esto nos hace mucho bien como continente y como países del Cono Sur que aspiran seriamente a ser candidatos. La FIFA, Alejandro, ¿la FIFA ya presentó oficialmente los requisitos para la organización del Mundial 2030? ¿Hay algún anuncio en ese sentido? En realidad no lo hizo. Yo mencioné que tendríamos reuniones en septiembre y en noviembre, y fue justamente un pedido del presidente Infantino de que no se toque, no se aborde a nivel Consejo Ejecutivo y el Buró de la FIFA el tema del Mundial, para que cuando lo hagamos tengamos ya una idea más elaborada. Por eso hablé de la apertura de Gianni y también de Alexander, que aceptaron en forma conjunta de que esto se concuerde en todo caso a través de esta mesa de diálogo que se va a hacer, y que tendríamos una idea más clara ya en septiembre y probablemente una definición para noviembre. ¿Existe alguna, ya prevista alguna denominación del Mundial de 2030? O sea, ¿va a tener alguna referencia a el primer Mundial? Oficialmente no se refirió, no emitió FIFA nada todavía, pero sí oficiosamente se habla del centenario. Del Mundial Centenario. Del Mundial Centenario, sí. Y bueno, tendría que ser en el Estadio Centenario, entonces con ese nombre. A ver si no fueron tan visionarios aquellos que en el momento de poner el nombre al estadio dijeron el Centenario. Sí, totalmente. Increíblemente, además, el nombre del Centenario viene por otro lado, ¿no? Porque era el tema de la independencia del Uruguay, pero terminó generando este espacio. Y en referencia a posibilidades de que, independientemente, porque eso es algo también que ha circulado y quería saber si está avanzado o no, de que se haga, además del Mundial, una especie de otro evento tipo mundialito celebratorio del 2030, independientemente del Mundial. Esa no es la idea es concentrarse exclusivamente en el Mundial 2030. No quiero faltar a la verdad. Se manejan y se manejaron muchas ideas. En este momento estamos en ese proceso de lluvia de ideas
sabiendo de que el objetivo principal es el mundial, pero sí también hay interés de la propia FIFA y de varias selecciones en pensar si eventualmente, y esto diría yo independientemente del calendario del mundial, hacer un campeonato de campeones y que eso también forme parte de las competiciones oficiales de la FIFA. ¿De manera regular que forme parte de eso o una vez en específico? De manera regular, pero ya no vamos a estar aquí para cuando se vuelva a jugar la segunda edición, porque se jugaría cada 100 años, entonces... Hablando con Sebastián hace algunas semanas, él me mencionaba la experiencia de Qatar, de estadios más similares a hoteles, con butacas con aire acondicionado, con wifi, con pantallas para los espectadores, y se especuló, en algún momento se mencionó de que FIFA para este mundial iba a bajar un poco esas exigencias, también con la experiencia de Sudáfrica, de tal vez requerir menos y que sea un mundial un poco más económico y sustentable. ¿Va a ser así? ¿Tienen algún indicio al respecto? A ver, en la Corporación Juntos 2030 tenemos a Michael Boyce, que es el gerente de la corporación, que de alguna manera estuvimos trabajando en la base de lo que las exigencias del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que va a ser el primer mundial con 48 equipos. Pero también ya nos está llegando, de alguna manera, un poco lo que decía Alejandro, de forma tal vez informal, porque no están definidas todas las exigencias, pero sí sabemos que la edición es la edición centenario, que de alguna manera, y quiero dejarlo marcado, digo, Uruguay en estos años, por suerte, estamos trabajando con una visión no solamente a recibir un mundial, sino avances que necesitamos hacer, y no solamente en este periodo de gobierno, y ojalá que se continúe. El mundial hoy por hoy tiene que ser sustentable, tiene que ser transparente, tiene que ser sostenible en el tiempo, y cuando hablamos de la sustentabilidad no hablamos solamente del medio ambiente, que es muy importante, que ahí tenemos que trabajar todos pensando en un mundial que no afecte el medio ambiente, sino también a nivel económico. Y por eso es importante... me ha pasado los que hemos vivido algunos otros mundiales, que después volvemos a esos países y esos estadios están en una situación que no nos gustaría que nos pasara. Los que tenemos más años y hemos vivido el mundialito acá o algunos estadios que después costó tiempo recuperarlos. Por eso creo que necesitamos tener un trabajo con los privados y los públicos para ver dónde realmente se tiene que llevar las inversiones. Creo que es fundamental pensar que organizar un mundial no significa solo estadios. El porcentaje de la inversión del estadio es mínima comparada con otros. Pero Uruguay, hoy por hoy, estamos recuperando más del 81% de la infraestructura vial. Se está lanzando la generación 5G a nivel de comunicaciones. No podemos pensar un mundial hoy por hoy, estar las 80.000 personas en el Estadio Centenario con el celular en la mano y bajando... No vi el gol, no vi el offside, lo tenés que tener en el celular y para eso necesitamos conectividad. Para eso Uruguay está trabajando. Yo creo que todo ese tipo de cosas nos tiene que servir un poco, como decía, como locomotora para modernizar el país y trabajar en conjunto. Y de alguna manera arrastrar, por acá hay gente que está trabajando en diferentes comisiones. Tema migración, ¿cuántas veces lo hemos hablado? No podemos, cada vez que vayamos a Argentina, Paraguay o Chile, tenemos que reconocer los problemas que tenemos para solucionarlos. Hoy por hoy los últimos mundiales, con una aplicación teníamos un QR y podíamos entrar. Bueno, para eso necesitamos comunicación, para eso necesitamos que Migración trabaje. Creo que está bueno que todo esto se presente y se trabaje en el país y después con los otros diferentes países. Yo creo que va a servir para que América del Sur en general avance en todo lo que es infraestructura, sustentabilidad y tengamos la posibilidad también de tener un mundo social que es muy importante para la FIFA hoy por hoy. La posibilidad de que los famosos voluntarios se preparen para poder recibir gente. Tenemos hoy por hoy el ministro de Turismo que sé que está trabajando porque necesitamos gente preparada para recibir turistas. La posibilidad de que sin importar el género, sin importar el color de piel, puedan trabajar para un mundial. Los números, y acá está de alguna manera las fuentes, ¿no? Laborales que se crearon en los últimos mundiales. Alemania con 50.000 nuevos empleos,
Sudáfrica 414.000 puestos de trabajo, Brasil 710.000 y Rusia 314.000. Estas cifras de alguna manera mueven el entusiasmo de por qué estamos trabajando para este Mundial, ¿no? Sin importar quién va a estar en el 2030, esto va a generar muchísimo trabajo para toda la región. Por eso, de alguna manera, creo que la infraestructura la estamos preparando y tenemos que trabajarla en común con los otros tres países. Y en el caso de Uruguay, además, y también pasa en los otros países, va a haber varios gobiernos en el medio, capaz que de distinto signo político, y me da la sensación de que, bueno, la audiencia muestra cómo eso trasciende también a los signos políticos de los gobiernos, ¿no? Ahora, hay un tema, aquí veo también que hay representantes de Peñarol y Nacional, que como sabrás, Alejandro, son los dos principales equipos del Uruguay. No voy a contar mi inclinación, pero tengo inclinación por uno de ellos, pero no importa. Pero está abierta la puerta para que Uruguay tenga más de una sede. Y entre los postulantes está el campeón del siglo y el Gran Parque Central, lo cual daría para otro desayuno. No vamos a entrar en esa discusión ahora. Nacho, tranquilo, no te preocupes. Pero además el Estadio Centenario es el más simbólico, ¿no? Ahí la gran pregunta es cómo se está trabajando a nivel de los distintos estadios. De repente empezamos, es como para que contesten los tres, pero de repente empezamos contigo, Nacho, a nivel más local y después en distintos lugares de la región. Bueno, como ha sido parte de la información que ha ido surgiendo y llegando a la gente, Uruguay como parte de la organización piensa en tener una o dos series, según cómo estén organizadas, porque tampoco está definido si son series de 3 o de 4. Esa es parte de las dudas de las cuestiones que faltan por dirimir en este nuevo esquema de 48 selecciones que van a tener cada campeonato mundial. Por tanto, la aspiración lógica de Uruguay está, de acuerdo a su escala, en ese ámbito. Una, dos series, más partidos en las instancias definitorias mano a mano y naturalmente la final. Por tanto, vamos a requerir, además de una readecuación, una reforma importante del Estadio Centenario que le permita acceder al número mínimo de espectadores para una final, que es 80.000, y que ya hemos estado trabajando en el diseño a partir de ideas que ha trabajado la Secretaría de Deportes, a partir de lo que fue la propia reforma del año 2021, impulsada por Conmebol para las finales únicas aquí en Montevideo, que fue una fiesta y que nos demostraron la nobleza de la construcción del Estadio Centenario, de su estructura, pensando en clave de ser monumento histórico, patrimonio de la ciudad y del país. Tenemos que ver cómo llegamos a esas 80.000, que no es una tarea imposible, y además pensar en otros estadios. Hoy Uruguay tiene infraestructura mejorada, en los últimos años de forma lenta pero consistente, ha ido creciendo. Tenemos estadios en Montevideo como los que tú has señalado, como el Estadio Campeón del Siglo, como el Gran Parque Central, que además tiene el valor histórico de haber sido uno de los 3 estadios en donde se jugó el Mundial de 1930. Y en el interior hay infraestructuras que, si bien hoy no tienen el porte, pero que perfectamente podrían, con reformas de por medio, ser parte de la organización. Estábamos recién viendo en las placas, acá justamente está la que refiere la disponibilidad de aeropuertos. Sabemos que tenemos en Maldonado un aeropuerto internacional, sabemos que ahora se está logrando mejorar la infraestructura en aeropuertos del interior del país. Tenemos un estadio como el de Rivera, que actualmente tiene una capacidad, y está el ministro, ex intendente de Rivera acá, lo conoce perfectamente, inaugurado para la Copa América del 1995, que tiene hoy capacidad para 27.000 espectadores, en un lugar amplio que permite también pensar en obras con un aeropuerto internacional, una ciudad binacional. Por tanto, hay posibilidades concretas para el país, pensando
en infraestructuras existentes, en ayornarlas, en hacerlas crecer, con inversiones que para el país también sean razonables y que le permitan que esa devolución, ese retorno económico que tiene el Mundial, sea también adaptado a lo que podamos invertir los uruguayos. Podemos esperar, sí, dale, Sebastián. Para que no se los ofendan otros departamentos, creo que también ya tenemos, a diferencia de las finales, y en este caso estoy mirando las autoridades de la Intendencia Municipal de Montevideo, que recibieron la final de la Libertadores Sudamericana. Para esta final de la Sudamericana ya tenemos el aeropuerto de Carmelo de Colón inaugurado, el de Rivera. Vamos a trabajar este año con el de Paysandú, y si no me equivoco va a ser el secretario Delgado me hace 6, lo sabemos, y vamos a tener 3 aeropuertos más para el 2024. Eso está parte de la planificación de la conectividad que hablábamos hoy temprano y citamos, ¿no? Es fundamental tener aeropuertos. Y quiero tirar una cifra que a mí me llamó la atención y creo que es muy interesante e importante tenerla, ¿no? Por cada dólar que vaya a invertir el Estado, tiene que haber 4 dólares a nivel privado. Esto tiene que hacer en común para que de alguna manera tengamos la posibilidad de mejorar la infraestructura en todas. Y creo que a nivel aeropuerto se han dado las condiciones para mejorar los aeropuertos, y esto va a seguir. El aeropuerto de Montevideo, si Dios quiere, va a haber que ampliarlo. No va a quedar chico el aeropuerto de Carrasco, así que hay mucha cosa más que hay que trabajar en conjunto con la infraestructura, y como bien decíamos al principio, gane quien gane, no importa los gobiernos municipales o centrales, el proyecto país se tiene que mantener. Y el centenario, que es obviamente la sede simbólica y que pase lo que pase va a ser... ¿Se cortó ahí? No. Va a ser elegida... ¿Ahí hay alguna iniciativa privada? Porque ha habido innumerables proyectos, cosas en la vuelta, va a quedar así. Por ahora lo concreto que hubo fue cuando estuvieron las finales de Sudamericana y Libertadores, que se hicieron algunos cambios. Ese fue el primer gran impulso. Ahora estamos pensando en obras que pueden venir para dar un segundo gran paso. Estamos a través de Conmebol pensando en bajar la superficie del campo de juego para permitir el primer tramo de ampliación hacia las 80.000 personas. Nosotros, bajando la cancha hoy 3,60 metros, podemos generar una ampliación de 12.000 en ese ámbito, pasar a 72.000 y ya pensar en obras en Tribuna América y en el resto, que sin distorsionar la línea arquitectónica del Estadio Centenario, que entiendo que debe ser preservada muy celosamente porque es un monumento, es patrimonio de nuestra ciudad y nuestro país, bueno, que le permitan llegar a esas 80.000 personas. Ayer visitábamos el estadio con una delegación inglesa y veíamos maravillados lo que significa subir a la Torre de los Homenajes, un paseo que muchos uruguayos no conocen, no hacen, la vista que tiene desde ahí, el atractivo tremendo que tiene para los turistas, el primer museo en visitas del país. El Estadio Centenario sí debe pensarse en clave de mundial, en clave futuro. También allí estamos trabajando con la Intendencia de Montevideo en una comisión 2030, pensando en la inserción que tiene en el parque y en la ciudad, los formatos de inserción del estadio luego en la vida comunitaria, en la vida de la sociedad, en ese vínculo con la sociedad del departamento. Y hay muy buenas ideas para poder llegar a esa ampliación concretas. Hoy hemos hecho cateos que nos han, las últimas semanas, que nos han mostrado algunas características del subsuelo, la necesidad de romper piedra, hay que ver hacia abajo el agua que está cerca, ¿no? La situación de la seca, vimos que hay pozos que han salido rápidamente agua hacia ahí en el parque, y nosotros lo hemos detectado también. Hay fórmulas para salir, ahí sale el famoso arroyo de los Pocitos, ¿no es cierto?, que termina ahí atrás del Quibón canalizado, y que tenemos que darle solución. El agua que termina corriendo sale de la Platea América atrás del
del banco suplente del locatario y sale el ramal del arroyo ahí, pero hay formas para poder llegar a esa profundidad, ampliarlo. Lo hemos estado haciendo, reitero, con Conmebol pensando en el futuro inmediato del estadio y ser el segundo paso ya para esa reforma definitiva con miras al año 2030. Ahí a nuestras espaldas estamos viendo un proyecto muy interesante. La verdad que para los uruguayos nos hace sentir muy orgullosos ver el estadio Centenario de esa manera, con un look mucho más mundialista, ¿no? Ahí perfectamente se podría jugar una final. Eso es un proyecto que esta es la primera vez además que se presenta públicamente. Antes de darle la palabra a Alejandro, que no sé si querés decir algo. Cortita, los ejemplos de la apuesta a los privados, presentando proyectos de ideas, después por supuesto que va a haber licitaciones, va a haber todo, pero bueno, de alguna manera necesitamos ver y soñar cómo podría quedar el estadio, ¿no? Y creo que con Nacho la primera vez que lo vimos se nos llenaron los ojos de lágrimas porque bueno, va a respetar la Torre de los Homenajes y este estadio soñamos el 2030 recibir la final. Así que bueno, queríamos compartir la imagen y agradecerle al Estudio Gómez Platero que de alguna manera nos presentó un proyecto, como sé que hay otros arquitectos que también están soñando en trabajar en algo que nos identifica a todos los uruguayos como es el estadio, ¿no? La verdad que está hermoso además porque prácticamente todos hemos estado y nos reconocemos ahí adentro, pero con un estadio totalmente distinto y tiene se respira la final del mundo ahí. Alejandro, no sé si lo habías visto el proyecto, si estabas al tanto, pero el objetivo entonces es Estadio Centenario con final del mundo en el 2030. Ese es un poco el barco se va dirigiendo hacia ese lugar y está un poco más cerca. A ver, tengo esa sensación de que como cuando uno tiene que patear un penal y es definitorio. Así es. Pero además me dejaste la pelota picando y acá veo a mis amigos de Peñarol y de Nacional sobre el Parque Central y el Campeones del Siglo. A mí me encantaría que hayan más estadios, porque en la medida que tengamos más estadios, más posibilidades vamos a tener. Así que esto no es una cuestión de seleccionar uno y no otro. Por el contrario, en la medida que tengamos más, se amplían las posibilidades. Entre otras de las estrategias que se esgrimieron cuando se modificó la cantidad de selecciones que disputan a partir de este próximo Mundial, de 32 a 48, es que empezamos a analizar de que realmente 32 selecciones en Uruguay y en Argentina eran un desafío muy muy grande ya con 32, y sumar 16 selecciones más era ya una exigencia muy muy grande que se le iba a poner a los países, a nuestras sociedades, y fue así como empezamos a encontrar alianzas en otros países que también harían de que ese peso se diluya y se distribuya, tanto sea en Paraguay como también en Chile. Entonces, por ese lado creo que la estrategia tiene que ver con esto que dice Sebastián, de no generar solamente toda esa carga, porque es mucha, independientemente que sea 1 contra 4, es mucha la inversión. Y también creo que es muy bueno que entremos en un debate a nivel mundial con la FIFA de qué tanto necesita el fútbol estadios tan lujosos. O sea, si vamos a empezar a dirimir que los partidos de fútbol se tienen que jugar solamente en estadios lujosos, entonces el fútbol va a terminar siendo una competencia de élite y va a dejar de ser este deporte rey que justamente lo que hace es que todos podamos participar, porque, y sobre todo en nuestro continente, las canchas de fútbol pueden ser imaginarias. Son 2 zapatillas que son un arco, las rayas se van borrando en la medida que uno tenga más capacidad de correr o no, y bueno, y el resto de las cosas, me imagino que lógicamente queremos generarle una buena experiencia al espectador. No queremos mostrar estadios que no estén en condiciones, pero tampoco creo que tenemos que ponernos la meta de tener que construir y embargar tal vez o hipotecar nuestros futuros ingresos en estadios que no necesariamente ahí es donde está
la esencia del fútbol. No deberíamos de ponernos esos parámetros, porque me parece que muy bien por los que pueden, pero el no poder tampoco significa que tengamos que decir no tenemos condiciones. Y por el otro lado, acá le voy a poner un poco, voy a hacer un poco de pressing sobre mi amigo Nacho. Nos sentimos muy orgullosos de que el Centenario haya, o en todo caso, con poco cariño, haya abierto sus puertas para que de vuelta al fútbol mundial reconozca que este estadio es icónico. Decir, bueno, y agradecer a la Intendencia de la ciudad de Montevideo, al gobierno, que también nos apoyaron, pero que Conmebol está decidida en seguir apoyando a los proyectos que tiene Ignacio, que bien mencionó ahora. Reconozco su gran profesionalismo y responsabilidad como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que también es miembro del Consejo de la Conmebol y de la FIFA. Tiene este proyecto y él sabe que Conmebol está esperando el momento que él dé la bandera verde, como para que nosotros entremos aquí a también ponernos la camiseta celeste y a jugar este partido juntos, y que este estadio luzca tan maravilloso como siempre fue. Así que está muy avanzado, ya más cerca del final nos vamos muy optimistas. Tardaron mucho en excavar. No, pero nos vamos muy optimistas. Y bueno, ya como para cerrar y para que cierres tú, Alejandro, como presidente de la Conmebol también estás en contacto con los otros países. Aquí también hay embajadores de los otros países. Este entusiasmo y este empuje y todo esto que se nota que está haciendo Uruguay a distintos niveles, también está ocurriendo en otros países. Hay como mucha efervescencia. ¿Vos ves que hay un trabajo en conjunto que está avanzado? Voy a hablar con resultados. En el 2016, cuando empezamos la aventura de transformar el fútbol sudamericano, hablábamos siempre de la historia del fútbol sudamericano, hablábamos del pasado del fútbol sudamericano, pero hablemos hoy del presente. Y creo que el mérito, por supuesto, es de los presidentes, de los clubes, de los grandes formadores, de nuestras estrellas. Hoy tenemos humildemente todas las copas del mundo en Sudamérica. Nada más y nada menos. Y lo hicimos en 7 años. Y después de mucho tiempo que no ocurría. ¿Cuándo fue la última vez que Sudamérica tenía todas las copas del mundo? Aparentemente una sola vez. Pero mi memoria me falla porque yo creo que era un poco más joven. Pero recordemos ahora el momento, y ahora somos los campeones de todas las categorías que se disputan. Sí nos falta la femenina, y esa es la gran apuesta que estamos haciendo desde Conmebol, proyectando el fútbol femenino, porque no queremos que pasen otros mundiales sin que esa copa también venga a Sudamérica. Es la única que falta, exactamente. Y para cerrar, bueno, ahí la otra gran candidatura es de España, Portugal y Marruecos. Hay diálogo también con los europeos como para tratar, bueno, lo que decían al principio un poco de la charla, como para tratar de buscar alguna salida consensuada. O sea, en ese sentido también nos podemos ir optimistas. ¿La pregunta es para mí? Sí. Ah, ok. No, porque vi que Nacho quería responder. No, después lo dejamos, por supuesto. Lo dejamos a Nacho, sí, por supuesto. De verdad, hay muy buena relación con el presidente Rubiales, también con el presidente de la Federación Portuguesa, pero primordialmente hay muy buen diálogo con Alexander Ceferín, porque tenemos una muy buena relación personal y de confederación a confederación. Reitero, hay un diálogo que se está llevando adelante entre Ceferín, Infantino y quien les habla, y todo el equipo trabajando para que podamos llegar a un acuerdo que sea beneficioso y sobre todo que bajo el liderazgo de Infantino se pueda demostrar de que las diferencias se pueden dirimir dialogando. Nosotros necesitamos que haya un buen ejemplo, y tal vez
es el momento de Sudamérica que demuestre que dialogando se puede llegar a hacer grandes cosas y no peleando. Nacho, ¿querías hacer algún comentario sobre este asunto? No, lo mismo, lo mismo. Realmente en ese sentido somos muy optimistas, que la conciencia histórica de las federaciones, más allá de su legítima aspiración de ser la elegida finalmente como candidatura, derive en una vocación de acuerdo sobre la cual surja con justicia nuestra candidatura como la organizadora del Mundial en la edición centenario. Creo que es valorable la apertura al diálogo que existe y creo que mediante ese mecanismo vamos a poder llegar a una muy buena solución. Impecable. Bueno, como locatarios queríamos ya cerrar por acá porque se nos acerca la hora de cierre que habíamos acordado, pero agradecer especialmente a los tres que estén aquí arriba del escenario y especialmente a Alejandro que viajó y bueno, comprometerlo de repente públicamente para que en 2030, cuando viaje a la inauguración o a la final, volver a subir a este escenario y de repente volver a tener este encuentro ya como organizadores del Mundial. Así que, como estamos un poquito más cerca, comprometámonos públicamente, será posible, como para volver a generar una instancia de este tipo, ya como organizadores, en breve. Antes que nada, agradecer la oportunidad de estar aquí. De verdad, a mí el Uruguay es como mi segunda patria. Estar acá hoy con ustedes también me trae nostalgia a mi pasado cuando estuve en los medios y amigos que tuve y que tengo. Hay que recordarlos, que me parece oportuno recordarlos. Alejandro fue muy amigo de Claudio Paulillo, ex director de Búsqueda, sí, y también de Danilo Arbilla, porque Alejandro viene del mundo de los medios, así que integró la CIP y somos viejos conocidos, sí, de este ambiente, ¿no es cierto? Y con respecto a lo otro, miren, puedo comprometerme, pero yo todavía tengo que pasar por una reelección que no estoy muy seguro que la voy a... Entonces, lo que sí le pediría que eventualmente, si no soy el presidente, que mi sucesor tenga condescendencia y me invite por lo menos a mí, ¿verdad? Si nosotros fuera yo, les invito igual a todos. Nosotros te invitamos igual, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias a todos. Un gusto. Gracias a los tres.